¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo quitarle los rayones cerca de la manija, que esta parte es la que vamos a trabajar, que hasta cierto punto es normal que esta parte se raye, se dañe, sin querer uno lo puede hacer, y para esto solo vamos a ocupar una lija de 3000 o 5000, un trapo de microfibra o un pulimento de corte fino. Regálanos tu like. En esta parte donde metes la mano para jalar la manija, es hasta cierto normal arañarlo y puede verse así, o incluso peor. Me ha tocado peores, pero pues este es un buen ejemplo. Este es un ejemplo de lo que tendrías que hacer con una lija de 3000 o una lija grano 5000. 3000 o 5000 cualquiera te sirve. La cortas para que la puedas maniobrar y todo el tiempo tienes que estar humedeciendo, ya sea la lija, metiendo la lija en agua, o que estés escurriendo agua ahí sobre donde estás tallando. El chiste es nada más estarle tallando de manera suave. Si le haces mucha presión a la hora de estarle lijando, vas a hacer una marca muy profunda que no se va a poder quitar después. Entonces nada más es cosa de hacerlo, ya sea vertical o horizontal, o incluso en círculos, pero de manera muy suave. El chiste es estarle lijando para ir emparejando el clear o el transparente que tiene la pintura. Es estarle pasando la lija todo el tiempo, por arriba, por abajo. Tienes que estarte fijando de un lado y de otro lado para ver que lo hagas parejo, ya sea aquí donde lo estás viendo o incluso por abajo. También tendrías que asomarte, porque luego veces en que nomás te fijas de arriba y lo dejas de hacer, ya que se seca te das cuenta que por abajo no se ha hecho nada y se siguen viendo las rayas o las marcas que supuestamente estás tratando de quitar. Tienes que secar para que veas que hasta dónde se corrigió el daño. Ya que esté totalmente seco, ahí es donde se va a ver si hace falta o necesitas más. Aquí casi no se aprecia en la toma, pero aquí todavía faltaba un poco. Y ya cuando esté seco se va a ver totalmente opaco, sin brillo. Pero así es como tiene que ir quedando hasta ahorita. Ya si necesitas avanzarle otra vez, que falta otro poco de corrección con la lija, lo aplicas otra vez. Una forma más fácil de estar humedeciendo todo el tiempo ahí la zona que estás lijando es con un trapo que absorba bastante el agua. Lo pones arriba y ya por gravedad todo el tiempo está escurriendo el agua y así es como está humedeciendo. Ya lo tallas otra vez, en especial ahí donde viste cuando estaba seco que faltaba, y le das una ligera pasada otra vez en toda la zona. Lo vuelves a lavar y ya lo secas, y ya cuando veas que ya está sin las marcas profundas, vamos a aplicar un pulimento de corte fino como este de Mencerna de 3500 o cualquier otro que diga corte fino. No es bueno abusar de las lijas, porque se mata mucho clear que tiene ahí en esa parte. Entonces ya lo vamos a aplicar el pulimento, que lo vamos a aplicar de manera manual. Hay algunas adaptadoras para la pulidora o algún taladro de tipo Dremel, pero pues de manera casera es mejor hacerlo con un trapo de microfibra o un algodón. Normalmente teníamos que usar un poco menos, a mí aquí se me pasó la mano, es un poco menos para pulir esta partecita nada más. Y nada más es cosa de tallarle de manera uniforme, ya sea vertical u horizontal, y estarle tallando ahí en esa partecita. Como no es mucho espacio, es poco, se avanza rápido, se termina rápido, entonces no es muy cansado. Nada más lo frotas hasta que se termine el pulimento y ya vas viendo hasta dónde falta o dónde necesitas darle otro poco más, y va a recobrar el brillo. Con la lija se mata el brillo y con el pulimento se abrillanta, como es el paso 3 para pulir. Se abrillanta todo y queda increíblemente brilloso, queda como nuevo en esa parte. Y así es como tendrías que hacerlo en las cuatro manijas, si es que está muy rayado. Ahora tú tendrías que acomodarte. Aquí se ve cómo queda brilloso, que increíblemente brilloso, queda como nuevo. Y ya para hacerlo, pues tú te acomodas como quieras, como para hacerlo. Para grabarlo me acomodé así para grabarlo, pero pues es más cómodo esta parte. Y ya si está poco arañado, si está poco rayado, nada más podrías hacerlo con el puro pulimento.
Si está muy rayado como el ejemplo que estamos viendo acá, sí necesitas usar las lijas. Pero de preferencia, si crees que no es necesario, nomás con puro pulimento y así podría quedar. Entonces es todo, nos veremos en el siguiente video. Dale like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Ya por último te digo que para proteger esta parte y que no se vuelva a pasar dentro de poco tiempo, tendrás que por lo menos encerar esta parte y todo el carro, pero de preferencia un tratamiento cerámico.